En este módulo vamos a abordar el tema de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Los objetivos docentes del mismo son conocer la prevalencia de la hipertensión en la enfermedad renal crónica, conocer las técnicas de toma de presión arterial, definir los valores de presión arterial objetivo en pacientes con enfermedad renal crónica, definir lo que es la hipertensión de bata blanca y enmascarada y conocer el significado de la hipertensión de bata blanca y enmascarada en pacientes con enfermedad renal crónica. La hipertensión es un fenómeno frecuente en los pacientes con enfermedad renal. A medida que disminuye el filtrado glomerular, la incidencia de hipertensión aumenta. A tal punto aumenta que en estudios grandes como es el estudio NANES, en los pacientes en estadio 4 y 5 de enfermedad renal crónica, hasta un 85% tenían cifras de hipertensión arterial. Esta situación no es diferente a nivel de nuestro país. Según los datos del Programa de Salud Renal recabados en este año, sobre una población de 15.000 pacientes, el porcentaje de hipertensos al momento del ingreso al programa de salud renal es casi del 90%. Quiere decir que en Uruguay los pacientes con un filtrado de menos de 60 mililitros minuto que ingresaron a un programa de seguimiento estructurado, casi el 90% tenían cifras de hipertensión arterial. Una situación similar pasa en los pacientes que están en diálisis crónica, en la cual, si ustedes pueden ver, los valores de presión arterial, es decir, el porcentaje es que el 50% de los pacientes tienen algún valor de hipertensión arterial. Y fíjense de los que están en diálisis también, 34% de los pacientes tienen hipertensión arterial bajo tratamiento y otro 13% están sin tratamiento con cifras de hipertensión arterial. Quiere decir que 50% o más de la población que está en diálisis crónica en Uruguay tiene cifras de hipertensión arterial. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión arterial resistente en la enfermedad renal crónica? No tenemos datos nacionales, pero a partir de una revisión de varias cohortes, uno podría decir que entre un 15 y un 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica cumplen con la definición de hipertensión resistente. Las decisiones clínicas las tomamos en función de los valores de presión arterial y las técnicas que tenemos de medición de la presión arterial son varias, pero para uso clínico nos basamos principalmente en la medición de consultorio o la medición convencional, en la medición domiciliaria de la presión arterial, en la cual el paciente automonitorea sus valores de presión arterial, y en la medición ambulatoria de presión arterial en un periodo de tiempo prefijado que habitualmente es de 24 horas. ¿Cuándo definimos que la presión arterial de un individuo es normal o anormal? Uno considera que la presión anormal es aquel punto aquel valor de hipertensión arterial por encima del cual hay más beneficio en tratar al paciente, en realizar una intervención terapéutica, que en no hacerla. Eso en la población general ha ido variando, pero se estima que por encima de 130-80 en la población global hay más beneficio en hacer intervenciones terapéuticas que en no hacerlas. Y el beneficio está medido sobre todo en lo que refiere al desarrollo de eventos cardiovasculares y mortalidad. Esa definición en la población con enfermedad renal crónica no es tan clara. Tanto es así que las diferentes guías que tratan de definir hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica ponen diferentes puntos de corte. Esto principalmente se basa en que muchos estudios no recolectan una población homogénea, que son poblaciones diferentes, con diferentes filtrados glomerulares, con diferentes desarrollo de eventos cardiovasculares a largo plazo, y eso ha determinado que poder trazar de forma adecuada el punto de corte por encima del cual considerar hipertensión arterial no es un hecho uniforme. Fíjense que KDIGO toma 140-90 como punto de corte en los pacientes sin proteinuria y 130-80 en los que tienen proteinuria, y no se evita hacer recomendaciones en los que tienen diabetes. Las guías canadienses y los informes, el octavo y el séptimo informe del Joint National Committee, que es americano, también ponen valores variables, pero que han ido cambiando en el tiempo. Fíjense que este comité americano la traza primero en 130-80
y cuando hace su octavo informe, 3 años más tarde, sube los niveles de hipertensión para definir hipertensión arterial. Estas son las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, las guías NICE, que son británicas, y las guías europeas y de la Sociedad Europea de Hipertensión, que trazan límites totalmente variables. Por tanto, no hay uniformidad de criterios para definir la hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica. Este es el estudio SPRINT, que es uno de los estudios más importantes en hipertensión arterial. Está hecho en población general, pero dentro de esa población general hay pacientes con enfermedad renal crónica, claro está. Tenían una característica: que estos pacientes eran no diabéticos, y randomizaron dos grupos, uno a recibir un tratamiento estándar con el objetivo de tener la presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio, y otros que los randomizaron a recibir un tratamiento intensivo con un objetivo de una presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio, y trataron de medir algunos eventos: el evento combinado, infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o muerte, y la mortalidad por cualquier causa. Y como se puede ver en la evolución, en el grupo de tratamiento estándar versus el grupo de tratamiento intensivo, fue favorable el tratamiento intensivo con respecto a este endpoint combinado. Igualmente, en la muerte por todas las causas fue favorable el tratamiento intensivo. En función de este estudio, que tuvo un impacto importante a nivel de la literatura, se ajustaron algunas guías para la definición de hipertensión arterial. ¿Qué pasa cuando vamos a ver los subgrupos de tratamiento en el estudio SPRINT? Aquí vemos que en algunos grupos la diferencia entre el tratamiento estándar y el tratamiento intensivo no fue tan significativa. Y uno de los grupos en que la diferencia no fue tan significativa es en los grupos que tenían previamente enfermedad renal crónica, en el cual no alcanza el límite de la significación el beneficio. Igualmente en el grupo que tenían enfermedad cardiovascular crónica previo al ingreso al estudio. Asimismo, dentro de las complicaciones que fueron documentadas en el estudio SPRINT, el tratamiento intensivo versus el tratamiento estándar tuvo una tasa más alta de injuria renal aguda. Este es un análisis post-hoc del estudio SPRINT, en el cual se ven los eventos combinados, y como podemos ver, cuando en este grupo, digamos, en este análisis post-hoc, lo único que incluyen, separan del estudio SPRINT todos los pacientes con enfermedad renal crónica, y cuando quieren ver el endpoint combinado, eventos cardiovasculares o muerte, ven que la diferencia no alcanza la significación. Si bien hay una tendencia a favor del tratamiento intensivo sobre el tratamiento estándar, esa tendencia no es significativa. Sí, la muerte por todas las causas es menor en el grupo de tratamiento intensivo, pero casi que no alcanza tampoco la significación, y el deterioro del filtrado glomerular es similar en los dos grupos. O sea que el tratamiento estándar versus tratamiento intensivo en los pacientes con enfermedad renal crónica no es tan favorable como se vio en la población general. Y acá tenemos otro post-hoc del estudio SPRINT que ve el impacto del tratamiento estándar, y voy a remarcar solamente este gráfico en el cual se ve el desarrollo de eventos cardiovasculares, y fíjense cómo a medida que el filtrado glomerular cae, la significación en el desarrollo de eventos cardiovasculares es menor con el control intensivo versus el estándar. Por tanto, uno podría decir que el control intensivo de presión arterial en los pacientes con enfermedad renal crónica no se ha mostrado tan favorable como en la población general, y ha tenido una tasa de eventos adversos más altos. Como una forma de unificar los criterios, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón establecen para los pacientes con enfermedad renal crónica en su guía un único punto de corte, tanto para la presión de consultorio como para el monitoreo ambulatorio, en 130/80, determinando que por encima de esos valores valdría la pena realizar intervenciones terapéuticas. También define lo que es la hipertensión resistente como aquella en la cual el paciente recibe más de 3 antihipertensivos y por lo menos uno de ellos diurético y no logra adecuado control, y la hipertensión refractaria como aquella en la cual el paciente recibe 3 o más antihipertensivos, uno de ellos una tiazida y otro espironolactona, sin lograr control. En referencia al monitoreo ambulatorio de la presión arterial, se pueden tomar varios periodos
Lo usual es que el monitoreo ambulatorio se haga en un periodo de 24 horas y simplemente quiero recordarles que la toma de decisiones con los datos del monitoreo ambulatorio se hace en función del promedio de presión arterial durante las 24 horas. Del total de las tomas se promedian y en función del valor total se toman las decisiones. En el monitoreo domiciliario de la presión arterial, el paciente se le pide que realice 2 o más tomas en el día y se puede hacer en periodos de tiempo variable. Lo usual es realizarlo durante una semana y lo que se le pide al paciente es que descarte las 2 tomas que se realiza el primer día y que promedie, o lo puede hacer el médico, promediar los valores de las tomas de los siguientes 6 días. Y las decisiones clínicas se basan en el promedio total de este periodo que va entre el día 2 y el día 7. En función de los valores en consultorio y en domicilio, uno puede definir 4 grupos de presión arterial. Los pacientes que están en normotensión, que son los que tienen valores de normotensión tanto en el consultorio como en domicilio. En el otro extremo, los pacientes con hipertensión sostenida, que son los que están hipertensos tanto en el consultorio como en el domicilio. Y se agregan 2 grupos, la hipertensión de bata blanca, que es definida como los pacientes que están hipertensos en el consultorio, pero en el domicilio o en el automonitoreo están en normotensión, y la hipertensión oculta, que son los pacientes que están normotensos en el consultorio, pero cuando uno hace un monitoreo domiciliario o un monitoreo ambulatorio de presión arterial, tienen cifras de hipertensión. Esta es la prevalencia que mostró el estudio IDACO en la población general. Fíjense, 60% normotensión, 20% hipertensión sostenida, casi 10% hipertensión oculta y 10% hipertensión de bata blanca. Y esto es los valores de los distintos tipos de presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica. Y les destaco la presencia de hipertensión sostenida casi en el 40%, 26% hipertensión sostenida y normotensión sostenida 40%, hipertensión de bata blanca 5.6% y hipertensión enmascarada casi el 40%. Y les quiero destacar este valor porque, a diferencia de la población general, que era un 10%, hasta 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen hipertensión enmascarada. Esta es la mortalidad vinculada a la enfermedad renal crónica y asociada a diferentes comorbilidades, y simplemente les quiero destacar que el grupo que tiene más mortalidad es el que asocia la comorbilidad de enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Este grupo tiene más mortalidad y tiene más años de vida potencialmente perdidos. ¿Por qué es importante estipular los diferentes grupos de hipertensión? Porque fíjense, este es el riesgo acumulativo de eventos cardiovasculares, y fíjense que los pacientes que tienen normotensión sostenida tienen determinado un nivel bajo, digamos, de eventos cardiovasculares, pero los pacientes que tienen hipertensión oculta, fíjense cómo aumenta el riesgo acumulado de eventos cardiovasculares en estos 4 años de seguimiento. Por tanto, identificar a los pacientes con hipertensión oculta, que dijimos que en algunas series llegaban hasta el 40%, es un objetivo importante. Lo mismo pasa con la hipertensión sostenida y, a diferencia de ella, la hipertensión de bata blanca, en la cual el riesgo acumulativo es tan bajo como la normotensión sostenida. Muchas gracias.